construir algo como una marca o como algo así o sea, solo es muy difícil. Yo voy a apostar acá literal a la jubilación, o sea, voy a hacer mi propio catálogo del... Pueden existir productores musicales como con muchas habilidades y muchos perfiles diferentes. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más del podcast Resonante. Me encuentro con Miguel Mora y Susana Cifuentes. Hola. En el estudio de Pablo Matices, un músico, productor musical, también ha sido AIR por ahí, un pelado muy joven, muy versátil, muy talentoso, que nos ha recibido acá en su estudio y estamos muy contentos de compartir con él. Pablo, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y recibirnos acá en tu estudio. No, muchas gracias a ustedes, estoy bien contento. Les hablaba así como desde el en off que, no sé, uno muchas veces cree que está como que ahí, no sé, pues por ahí aislado en el mundo sin mucho valor que aportar y pues, no sé, estas oportunidades también son bacanas porque le recuerdan a uno o lo ayudan como a recordar uno que ha hecho o que ha logrado. Entonces, muchas gracias a ustedes. No, claro, y hermano, y es que a veces uno también se encierra mucho en su estudio y trabaja muchas horas en el estudio, que es un lugar que básicamente está aislado de un montón de cosas, y darse a conocer es súper importante. Entonces también es para nosotros importante que la gente te conozca, los músicos te conozcan, que nos escuchan y puedan pues descubrir y entender qué cosas podrías hacer tú para la música de ellos, ¿no? Entonces para eso es ese espacio, qué chévere, man. Brutal, no, muchísimas gracias. Pablo, cuéntanos cómo llegaste a la música y al audio. Eso es como siempre empezamos cada episodio. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo. Yo estaba en el colegio, creo que, a ver, bueno, el primer acercamiento fue porque mis papás me metieron a estudiar música pues desde chiquito, a estudiar violín, a estudiar piano, estuve en Yamaha musical, estuve en batuta y ya bueno, después tuve como un periodo en el que ya no quería saber nada más de las extracurriculares musicales. Después ya por mi cuenta yo vi que mi mamá tocaba 3 acordes en la guitarra así en las reuniones familiares y yo dije, tan bacano, yo también quiero. Me aprendí esos 3 y bueno, y seguí. Mi mamá vio que yo cogí la guitarra, entonces me puso un profesor así pues por aparte. Entonces yo comencé así y comencé a escribir canciones y comencé a cantar. Y ya entonces después uno llega a la adolescencia, entonces pues uno, eso también le ayuda a puntos con las chicas, toda la cosa. Y ya después, digamos que yo siempre he sido muy de la tecnología, o sea, me gusta mucho la tecnología. En esa época tuve mi primer portátil, entonces me metí a una cosa que se llamaba en su momento, yo no sé si todavía existirá, Second Life, que es yo creo que como el abuelo del multiverso. Y Del metaverso. del metaverso, el multiverso. Sí, del metaverso, claro. Mi dislexia. Entonces, ahí pues yo como que me conseguí un equipito, conecté la guitarra eléctrica y me di cuenta que esa vaina se podía grabar. Entonces ya después yo bajé un programa. Bueno, no, lo primero fue grabadora de sonidos de Windows. Claro. Ya, ahí comencé a grabar. Ese fue mi primer DAW. Y bueno, y ya después encontré otro y encontré los loops y como que todo comenzó a suceder ahí naturalmente. Eso fue como a los 12 años. Y ya después, cuando yo estaba como en noveno, me parece, en el colegio, ya descubrí Cubase. Entonces ahí ya pues comencé como a hacer mis primeras cosas. Yo componía una canción, entonces yo utilizaba como la parte de ingeniería para poder pues plasmar la obra musical. Y pues hacía mis canciones. En ese momento yo tenía novia, entonces le hacía las canciones a la novia, las grababa y se las mandaba, se las mostraba, bueno. Y ahí entonces yo, digamos que yo vivía en otro lugar y pues en ese momento también vivía con mis papás y entonces yo les dije como que si el cuarto pues de atrás de la casa no está ocupado, pues yo quiero poner allá, tin. Y pues allá me puse a cacharrear y todo, y poquito a poco así fui comprando que la interfaz, que no sé qué, leer foros. En esa época
me acuerdo de Doctor Compresor del foro, entonces Sí, ahí ya claro. uno comenzaba a conocer a, pues digamos, las personas que en ese momento dominaban, digamos, como que el medio del audio, entonces en ese momento me acuerdo que todos los capos de Audiovisión, Mauricio Cano, Andrés Landines, Camilo Silva estaba en el mundo de la grabación y la mezcla Sí, todavía. Kiko. Kiko estaba, claro, también en esa época. O sea, obviamente todos ellos todavía siguen siendo muy capos en este momento, pero digo que en esa época, pues ellos eran como los ingenieros residentes de Audiovisión y todo, y ellos también, digamos, dominaban el foro. Entonces yo aprendía muchísimo leyendo y leyendo y leyendo como cosas ahí que ponían. Y ya, bueno, después naturalmente estudié música con énfasis en ingeniería de sonido. Yo estudié en la Javeriana y bueno, ahí ya como que comencé a ver muchísimas más cosas que tiene como todo este mundo. Entonces, a mí pues bueno, naturalmente siempre me gustó escribir canciones. Siempre me gustó, digamos, la parte de cacharrear con los equipos y el audio y toda la vuelta. Y bueno, ya pues como que yo en toda la carrera siempre estuve haciendo cositas con otros músicos, grabándoles, haciendo pues sí como portafolio, experimentando más y yo digo que por ahí como que casi que finalizando la carrera, por ahí ya yo comencé como que a buscar gente así pues por fuera de la universidad y digamos que proponerles hacer cosas. En ese momento uno no pensaba ni en el dinero ni en nada, sino como que hacer música y hacer cosas y hacer pues como que el catálogo y todo. En esa época estaban muy de moda los influenciadores, ¿De qué año más o menos? como en el 2017 por ahí, o sea, tampoco fue hace mucho tiempo, Ujú. pues. Y digamos que también había gente haciendo YouTube. Entonces yo en esa época contacté a una chica que se llama Mila Posada, que ella hacía YouTube. En este momento todavía somos muy buenos amigos y todavía seguimos haciendo música. Y yo le dije, básicamente quiero hacer música, pues gratis, pues, sí, porque me estoy dando a conocer. Hicimos un mashup en esa época, pues como de muchas canciones. Después contacté, yo estaba trabajando en ese momento con una súper amiga que en este momento ella está súper también, o sea, rompiéndola. Ella se llama Kalina. Claro. Ella hace todo esto de las voces, ya tiene Grammy y todo. Y con ella contactamos a Juliana Velázquez, que en este momento también está pues súper bien posicionada. Le hicimos unos acústicos y todo. Y bueno, digamos que ahí como que poco a poco fui encontrando mi camino ninja. Después de eso encontré como que todo ese lado editorial, ¿no? De la parte de composición, pero colaborativa, así con otras personas, meterse al estudio y me llamó demasiado, o sea, me gustó muchísimo. Entonces ahí uno crece mucho porque en la academia uno dice como que, no, acá me dan todo, pero uno se sienta literal, ese es el campo real, o sea, uno se sienta con alguien que haya o no haya estudiado música, le salen las ideas más rápido que uno y uno queda como que, Ujú. pucha, acá ese es el verdadero nivel. Entonces, eso fue muy bacano y muy enriquecedor. Em, Después, digamos que componiendo mucho me di cuenta que había una falta de conocimientos y de como de habilidades muy grande, que era la parte de la industria musical, de cómo mover todo ese catálogo de obras, de cómo registrarlo, de cómo protegerlo, etc. Entonces ahí comencé a estudiar Music Business en SAE, Colombia, que no sé en este momento si aún existe o no, Creo que No, no. no, no creo que no. existe. Se acabó. Entonces ahí estudié Music Business y ese lado pues también me pareció súper bacano. Creo que ahí fue donde descubrí como esa brecha de los lados del escritorio, ¿no? Entonces me pareció muy bacano porque ahí descubrí incluso que yo tenía muchísimas habilidades de Excel, o por lo menos para aprender mucho Excel, que me ha abierto demasiadas puertas. Aprendan Excel si Exacto, están eso, viendo esto. eso muchas veces es un chiste, pero Sí, Sí. es fundamental y es verdad. O sea, sí, sí, es una herramienta impresionante para gestionar y para poder hacer un montón de cosas, desde un sí, presupuesto hasta un wishlist, ¿no? O sea, total. todo, una cosa increíble. Sí, Sí. totalmente. Y es que, o sea, yo creo que los límites son como la imaginación. De verdad que yo en este momento incluso les digo, yo he podido diseñar como
las cosas de como operativas de un sello discográfico pequeño, pues, ¿no? Como no una major, pero lo que son como la parte financiera, la parte de tener contratos y poder llenarlos casi que automáticamente, todo en Excel, digamos que a punta de cacharrear, o sea, eso lo llevo construyendo obviamente un montón de tiempo, pero ha sido bien bacano y lo que les digo, eso me ha abierto muchísimas puertas. Ahorita les voy a contar por qué. Yo, bueno, estudié Music Business y ahí conocí a una persona que se llama Camilo Román, que lo recordaré como la primera persona que me dio una oportunidad o mi primer trabajo, ¿no? Como una oportunidad grande ya, un empleo, no, el primer pie en la industria musical. Él era compañero mío en SAE. Estudiamos Music Business juntos y él tenía un sello de guaracha en Medellín. Él estaba hasta ahora construyéndolo. Entonces, pues él ya cuando estábamos finalizando me invitó a participar y a trabajar ahí, entonces aprendí un montón. Ahí logramos, o sea, yo me acuerdo, digamos, como dos hitos bacanos que logramos en 6 meses. Uno fue el primer número uno de tendencias en YouTube de guaracha, pues en Colombia, que fue con Marcela Reyes y Paola Jara. Y lo otro que logramos bacano fue ganar el YouTube Foundry para Samantha Duque. Entonces nos dieron pues como un incentivo para hacer 2 videos musicales con Samantha. Y bueno, ahorita Samantha le ha ido demasiado bien. Es una pelada increíble. Ya está tocando sí, así sold out en Chile, en Argentina, pues digamos en otros lugares que consumen también un montón de guaracha. Y bueno, ya después de eso fue ya hace, bueno, en el 2020. En el 2021 entré a trabajar a Sync Music, que ya fue como un salto otra vez súper gigante. Ahí también le voy a dar crédito a otra persona que yo siempre recordaré, que es Camilo Restrepo. Él fue mi jefe hasta hace 2 meses. Ujú. Él es un abogado impresionante, Ayer, bueno, toda la cosa. Él, digamos que él era el Ayer de High Beats, que era donde yo trabajaba. Y luego cuando yo salí de ahí, pues él, digamos, casi que me invitó a trabajar al otro lado. Y bueno, yo hice la aplicación, Team, como todos, entré. Ahí trabajé un tiempo como Ayer administrativo junior, entonces ahí ya fue como que uno conoce toda la parte empresarial que de pronto en el lado creativo o cuando uno está fuera de las corporaciones y todo, uno no, pues no está familiarizado con eso. Entonces, pues fue muy interesante. Yo estaba en el departamento de ayer, sí, pero pues yo lo que tenía que hacer era como que organizar facturas, pedir piezas de lanzamientos y todo, que muy bacano también, o sea, estaba aprendiendo un montón de eso y para mí fue súper como que en donde estoy, porque era como Nati Natasha va a tener un lanzamiento y a mí me tocaba pedir las piezas de Nati. Nos tocó lanzamientos de Ñengo Flow, de un montón de gente grandísima que yo decía como que en qué momento me pasa esto. Ujú. Y bueno, y claro, y digamos que viniendo del mundo como que de escribir canciones y todo, y que uno, pues digamos que el reggaetón era lo que uno más hacía, porque pues es lo que más sonaba, pues me parecía increíble ya como estar poco a poco acercándome más como a todas las personas que estaban, digamos, más arriba. Después de eso, con mis habilidades de Excel, por eso es que les digo que aprendan Excel, es que yo salté de ser ayer junior administrativo, o sea, de hacer como puras cosas de solo papeleo y todo eso, a cazar talentos, a buscar oportunidades. Entonces ahí ya en el 2022, a principios, me convertí en ayer. Y bueno, y fue una experiencia también súper bacana, como ya estar en el mundo real del cazatalentos y uno aprende que eso no es solo como que, ay, me gustó este artista y lo voy a firmar y ya, sino que hay un montón de cosas también que uno aprende sobre derechos, o sea, cómo funciona, ¿no? Como quién es el dueño de un activo realmente y qué tipo de documentos hacen que esa titularidad de ese activo pasen de una persona o una entidad a otra. Eh, lo importante es que son como todos los derechos de autor, que finalmente eso es lo que
no sé, o sea, lo que uno debería perseguir porque eso es lo que tiene la plata, ¿no? Eso es lo que va a jubilar, o sea, lo que ha jubilado a las corporaciones gigantes que ya en este momento se pueden sentar y decir, ay, bueno, voy a firmar lo que sea, voy a tomar el riesgo que sea porque el catálogo y todas las regalías y todo esto El resto. sostienen el resto, claro. Ujú. Entonces, me ha parecido súper como interesante que uno, digamos, que al otro lado del escritorio, por ejemplo, desde el lado de la ingeniería, uno como ingeniero de grabación jamás piensa en las regalías o muy No, rara nunca. vez y es algo que es supremamente importante. Entonces ya después por eso fue que yo monté el sello, yo dije, yo voy a apostar acá literal a la jubilación, o sea, voy a hacer mi propio catálogo del que yo sea por lo menos codueño de los masters y bueno, y pues si compongo también del lado de la obra musical y poder comenzar a organizar eso y proteger eso y ya pues de pronto en 3 masters uno hace $3 o dos, pero si uno hace 1000, pues algo se tiene que haber, ¿no? Algo le Sí. tiene que haber ido muy bien y ya que uno en algún momento se levante y diga como que, ay, hoy voy a grabar a Pepito porque quiero y ya, ¿no? Y no Sí. porque estoy necesitando vivir de esto. O porque estás buscando cómo encontrar algo que te dé ese ingreso. Sí, Sí, se exacto. puede dedicar a uno como más a hacer una especie de filantropía, entre comillas, Sí, por el arte, ¿no? Y no decir, Sí. bueno, a esta persona la voy a claro. apoyar porque quiero Porque es apoyarla. bueno, tiene talento y me mueve su música y quiero trabajar Sí, con él y ya. Y yo creo que ese es el sueño de muchas De personas, mucha de gente, todos que les claro, interesa la total. obvio. música. Digamos, a Susi siempre le ha interesado hacer AIR. O sea, como en algún momento llegar a hacer AIR. Migue apoya a sus amigos, o sea, también, digamos, lo que Sí, pasó con Luna. con Luna, ¿cierto? De tú decir, yo creo en Luna, yo creo en la música que hace ella y yo me voy a subir en este asunto por eso. Ujú. Sí, Y que tal, también a mí me ha pasado cuando uno tiene un trabajo como fijo, como un steady job ahí como medio fijo que le da a uno la oportunidad de decir, bueno, esto está cubierto, que es lo que tú estás diciendo, sí, esto está cubierto y tengo un tiempo libre y tengo este tiempo libre para, no, lo podría usar para hacer más plata porque a veces uno puede pensar así, pero a veces uno puede decir, no, voy a invertir en la música de esta persona o invertir en el proyecto de esta persona porque creo en ellos Ujú. y bien. total. Y eso está Sí, a veces invertir no es plata necesariamente, sino tiempo, tu Tiempo, tiempo. trabajo sí, el trabajo, claro. y que ya luego se vea recompensado Y de que otras también debe ser maneras. muy valioso para un artista sentir que la música, como ese cuento de Rosalía y Jason Joshua, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron en No. Mix with the Masters? Que Rosalía fue a hablar con Jason Joshua como con el Malamente y con la canción esta Malamente, que ese es del mal querer, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y como que le dijo, oye, es que pues no tengo, puede que sea mentira lo que estoy diciendo, pero creo que es verdad, que Ujú. no tengo El el dinero para dinero, pagarte una mezcla. pero este es como mi regalo y el tipo le dijo, ah, bueno, yo te lo mezclo porque creo en ti, creo en tu música y bien. Ujú. Y eso también tiene que ser algo muy chévere de un artista, saber que Miguel Mora, que Pablo Matices, que, bueno, no voy a decir mi nombre porque suena rarísimo, pero que otra persona cree en uno a ese nivel y dice, sí, a mí me pasa con Aníbal, que Sí, yo le he dicho a él, yo le he dicho a él, marica, a mí tu música me gusta de verdad, weón. O sea, como un humano normal. Y le he dicho, tenemos que hablar porque yo quiero hacer algo contigo, pero, o sea, no en pensar en ese mismo sentimiento que tú dices que uno puede casar. Y que sueño poder llegar a eso. O sea, sí, poder, chévere que lo hayas tenido claro porque siento que tienes, que el trayecto que tuviste, así como que nos contaste rápido, ha formado esa visión de decir, un momentico, yo me quiero dedicar a esto, voy a dedicarme a esto para asegurarme unas cosas acá que me van a permitir invertir y tener un Exacto. montón de tiempo en ayudar O y sea, hacer música y todo, arte. todo el recorrido que has tenido te ha dado un norte también de saber cómo hacer las cosas de los dos lados del escritorio, como dices tú. sí, Y ser pilo y decir, ok, listo, yo quiero pensionarme de esta vaina, entonces me monto mi sello y registro canciones que sean mías o un porcentaje sí. y eso es un desconocimiento que yo por lo menos no tengo ni idea de ese Claro, tema. es que cuando tú dices quiero ser, pues, o sea, pensar en ser los dueños de los masters, entonces claro, uno dice, ok, entonces ahí sería ese productor fonográfico y ahí hay una serie de discusiones legales, por ejemplo, el Sí, contrato de fijación fonográfica, que sí, a veces uno le pregunta a un estudiante, pero ¿y el contrato de fijación? ¿Quién es el dueño del máster?
Sí. Y hay un silencio así como... Y el contrato de fijación fonográfica, no, ya les hice contrato de los músicos de prestación de servicios. Eso no es un contrato de fijación fonográfica, ¿no? O sea, Sí, es hay que una hay serie... un montón de cosas, claro, total, total. Sí, o sea, digamos que yo he agradecido mucho como que, a ver, yo he tenido obviamente muchos conflictos internos, no puedo negarlo, con respecto a, claro, cuando uno va picando mucho aquí, aquí, allá, y uno al final es como que ya no soy bueno en nada, voy a hacer tablas de Excel. Eh, pero a la vez ya cuando uno lo ve como que, como ustedes lo ven, entonces es como que, bueno, he agarrado como las cosas más importantes Sí, de estos lugares para hacer un perfil único, que es lo que yo he intentado hacer con Pablo Matices, como que la gente piense y no sea como que es otro productor, que de pronto incluso hablando, no sé si hablas de Ani de los Reyes, sí, sí. claro. Bueno, yo amo a Ani, hemos Fan aquí trabajado también. muchísimo juntos y a mí me pasa con él, o sea, por ejemplo, yo lo veo a él y yo digo como que, no voy a volver a hacer música porque para qué si existe alguien como él, ¿no? Y hemos conectado muy bien porque él también me dice como, perro, qué chimba saber todo lo que tú sabes, yo no sé nada, ayúdame. Entonces yo ahí es como que donde encuentro el valor y digo como que o sea, pueden existir productores musicales como con muchas habilidades y muchos perfiles diferentes. Y lo chévere de la música es que uno puede apilar productores. Es como armar los Power Rangers y arman el robot Sí, ese gigante o el... Entonces, a la final es como que, bueno, la colaboración es una cosa súper importante. sí. Y eso lo decía Arlon en el episodio del y decía, es que un productor musical no necesariamente tiene que ser el músico Sí, implacable, ¿cierto? O sea, Ujú. uno tiene que entender, o el músico, el productor musical tiene que entender cómo gestionar ese talento. Y como lo que tú dijiste es cierto, ¿no? O sea, y lo hemos hablado con Miguel cuando nos salen proyectos y siempre tenemos a una persona como un compositor como Aníbal o una compositora como Lala, por ejemplo, que sabemos que ese encargo de necesito que hagas esto para una marca, por ejemplo, sí, sale así. Y el cliente sí, cuando lo escucha dice, funciona, me gusta, va bien. Yo trabajo también con Sebastián Baracaldo, por ejemplo, que es un músico también muy talentoso y que tiene como esa chispa para crear y que no necesariamente tienes que... Me hicieron recordar hace muchos años, por ahí 2013, 2014, me escribieron para que hiciera una propuesta para Gino's Pizza y un jingle de Gino's Pizza. Y yo estaba en mi estudio que quedaba en la 63 con 11 en una casa ahí viejita en Chapinero. Y yo tenía una Taylor, una Les Paul y una Stratocaster y un poco de cosas. Y yo me acuerdo a las 10 de la noche estar con la guitarra en la mano en Mm. blanco, weón. O sea, lleno de Es que la instrumentos. música fluye, no sé, o sea, como que también, aunque uno sea, o sea, por ejemplo, tú me dices que yo soy muy musical, aunque yo soy muy musical, a veces no sale, weón. Por Sí, sí, ejemplo, el sí. día que hicimos el cabezote de este podcast, ¿cómo fue? Marica, hay que hacer una música. Yo me senté, cogí tu guitarra, hice la vaina, tú le montaste una batería, bla, 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 se la mandamos a Susana, dijo que era una mierda. Y ante ya, o todo la sea, sinceridad. pero fluyó y es la música que está hoy ahí, ¿no? Y O que mira sea, que esto también está buenísimo porque ¿y no, cuánto nos demoramos? ¿2 horas haciendo ese cabezote? y no caímos en la vanidad de tocarlas nosotros, porque Ah, no, no, entonces obvio fue que como, no. oye, no, o sea, No, o sea, la solo una maqueta lo hicimos que la idea, la hicimos. maqueteamos y llamamos a un amigo de nosotros que se llama Pipo Pérez, el de Casaloma, en Zipaquirá, y le dijimos, Pipo, mira, vamos a hacer un podcast, esta fue la idea, ¿nos quieres ayudar grabando la música? Y el tipo grabó las guitarras y Y nos ya la envió, grabaron bien. mezclamos y ya, Sí. exacto, pero a lo que iba a decir es que me acuerdo mucho de ese entonces que estaba yo con mi guitarra ahí intentando sacar el jingle y me frustré tanto y llamé por Skype, ¿ok? Por Skype llamé a Lala More. Ujú. Y le dije, oye, mira, tengo que hacer una cosa. Y ella cogió su guitarra, eran como las 10 de la noche. Y ya, salió la idea. Y ya, ahí salió el jingle. Pero así, weón. Entonces es donde uno dice, uy, uno tiene que aprender a gestionar el talento y saber eso. Entonces, Sí. esa idea tuya que acabas de decir es espectacular porque todos lo hemos tenido, todos la hemos sentido. Y es como, oiga, yo sé un montón de cosas, pero no sé tanto a profundidad de una sola cosa. Sí, Ujú. O tal vez hay un montón O de tal vez gente. uno sabe mucho a profundidad de una cosa y no sabe el resto. Que yo siento que es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, me ponen a grabar y yo, manica, estoy como pez en el agua, a mezclar lo mismo. Pero a mí no me pongas a montar un sello o sea, de hecho, la vez que hicimos el contrato con Luna fue como,
template de contrato de management en internet porque fue, o sea, ¿me entiendes? Es que hay una cosa que es, o sea, para mí es como el talento y las habilidades que tú creas. O sea, el talento tú naces con eso. Y los Sí. compositores, yo siento que la mayoría, ellos nacen con eso, porque ¿qué tan fácil es desarrollar el talento de composición? O sea, ¿qué tan fácil es desarrollar esa habilidad? O sea, hay habilidades que uno se puede construir. Em, y que vas conociendo, como tocar la guitarra y que a veces se te facilite más o no. Pero los compositores yo siento que siempre tienen eso, que es talento natural. O tal vez están expuestos desde muy pequeños Ujú, pero a, digamos a una serie de que... cosas No, y que también se, es se algo que se desarrolla esa cultiva. habilidad. O sea, Sí. yo, por ejemplo, estoy en la casa y cojo la guitarra y me comienzo a inventar canciones para molestar a mi esposa. O sea, Sí. y ella se Entonces, caga de risa. entonces Sí. yo lo que hago es cambiarle la letra a las No, canciones. yo empiezo a tocar algo y empiezo a montar letras sobre eso. Que aquí, confesiones resonantes, nosotros mostrando lo inmaduros que podemos llegar a hacer con la música. Pero sí, o sea, también es algo que es como un músculo que tienes que ejercitar el tema de esa creatividad. O sea, Sí. yo también soy una persona que en el día a día yo hago un chiste weón, en 2 segundos. Entonces Sabemos. mi cerebro es, mi cerebro es así, ¿yo qué hago? O sea, yo tengo, o sea, cuando produjimos lo de Luna, que yo pues lo coproduje con David porque yo no soy tan músico, David a veces me decía, marica, ya cálmate, ya demasiadas ideas. Entonces también es como, a veces los extremos también son malos, ¿no? Como de ya mucho o nada. Pero me gusta mucho eso que está diciendo Pablo, porque para las personas que están escuchando y que de pronto se dan sentido así, como decir, no, pero tal persona me lleva más tiempo, más trayectoria, lo que sea, también puedo decir como, bueno, o sea, yo tengo que entender que no tengo yo que ser el hombre orquesta o la mujer orquesta, que no Sí. tengo yo que ser el que hace absolutamente todo y que Sí. tengo que... Creo que eso lo hemos entendido últimamente con los proyectos que hemos hecho también, ¿no? Como de, bueno, nosotros sabemos hacer esto, necesitamos a alguien que haga esto. Sí, 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 y eso ayuda a construir industria, Ujú. eso Sí, ayuda a total. construir redes de trabajo, que a la final las redes de trabajo son eso, ¿no? Entonces, Sí. digamos, tú hablas de Kalina, hablas de Aníbal, y hemos visto las redes de Kalina y hemos visto lo que ha hecho ella, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. y también por ese mismo network que hay entre ustedes, uno entiende muchas cosas desde un punto de vista. Y ojalá los chinos me refiero a los estudiantes que están escuchando, las personas que están escuchando, que cada vez que siempre decimos nombres o ustedes dicen nombres, anoten y empiecen a buscar. Ujú. Interesantísimo el foro de Doctor Compresor, Uy, porque es sí, que cuando pero salió el hace mucho Mucho. tiempo. Y que alcanzaron a hacer unos videos en YouTube también que salían en el Sí. estudio ahí sentados hablando. Pero porque ese foro ya no existe. No, eso se vendió. Es que una cosa era los clasificados, que era Sí. donde se No, conseguían. pero estaba Doctor Compresor y Clasificados Doctor Compresor. Ah, Eran sí, dos sí, páginas sí. distintas. Yo me acuerdo que yo nunca estuve ahí porque yo ya estaba, eso tuvo que haber sido por ahí en el 2013, Sí, 2012, por ahí, por ahí, por ahí. con lo que empezó con retro también. Y yo no le aposté, yo le apostaba más a AES y a cosas Sí. así como lo que pasaba en AES, pero ese conocimiento que se compartía en Doctor Compresor, buenísimo, que ya no existe. Entonces, Sí. ¿dónde hay más información que se comparta y que por eso fue que dije, Pues acá local. dijimos, claro, Eh, por eso fue que dijimos hagámoslo del podcast, aunque nosotros no tenemos como la pretensión de normar que en algún momento Sí. siento que Doctor Compresor tuvo y estuvo muy bien porque no eran 3 personas aparecidas que estaban liderando el foro. Nosotros no nos vamos a poner a hablar aquí de audio desde esa Sí, posición de creo que decir, desde el día cero que hablamos del podcast, no vamos a hablar de temas técnicos ni nada, lo que queremos es que la gente sepa como, listo, estudié música, tengo mi cartón, ahora como de esto. sí, exacto. sí, sí, Es lo sí. que ¿Y queremos quién es realmente. tal? ¿Y quién es Pepito? ¿Y quién es? Ah, sí, yo he hecho algo, yo he hecho eso. Y Sí. chéverísimo que ojalá todas esas iniciativas en algún punto vuelvan, ¿no? Digamos, aprovecho para hacer la cuña de la masterclass que va a dar Miguel ahorita en audiovisión de grabación en bloque con la Pambelé. Está lo que está haciendo Kiko ahorita en Medellín. Ujú. Hay una cosa que se llama La Cara de Emer, no sé si... Ah, Sí. sí, sí, Entonces claro. ellos hacen Andrés a veces Sereno. ellos hacen a veces unos talleres de formación y súper No, y es barato, chévere, weón. sí. Y digamos que yo tengo no sé
tantos años de experiencia, lo que sea, y yo apenas veo que tengo la oportunidad, me meto. Yo fui estudiante tuyo, Miguel. En la primera masterclass que En hice la tú primera fuiste, masterclass que sí. hizo Miguel, yo dije, voy. Y somos Sí. amigos y nos conocemos hace mucho tiempo, pero si tú vas a Estefano hizo un curso de mezcla, También. yo fui, y yo soy profe de mezcla en el bosque, ¿no? Sí. Entonces, si tú dices, Andrés Quiroga hizo un curso de mezcla, el de EON, y también me metí, ¿sí? Sí, a mí me Por, parece curioso que a veces en las masterclass va gente que es mucho más mayor que yo. Y aún así yo les digo, pero ven, sí, viste algo, aprendí. Pues claro, no, es que hasta rascarse la cabeza, weón, en el momento indicado. Sí. es que eso es ver perfiles de personas que han entendido que no saben todo o sea, lo que se puede saber. Nadie puede enseñar todo lo que hay que No, conocer. no, y todos Sí. seguimos aprendiendo. Claro, y también quiero poner ahí un punto y es que el hecho como de que uno, o sea, me ha pasado del lado de la producción musical cuando uno se sienta con otros productores, o sea, es lo mejor que me ha pasado. Yo me senté con Ani y uno lo mira abrir plugins que uno también tiene y uno nunca abre, Ujú. y uno dice como, ay, yo nunca, ¿por qué nunca he hecho eso? Porque sí, o sea, como que uno Adopta un ve. workflow y se casa un poquito Sí, ahí con eso, exacto. ¿no? Y la otra persona viceversa, uno hace cosas y llega y a uno le pregunta, por ejemplo, yo tengo a mí me gusta crear cosas para mí, para hacerme la vida más fácil. Entonces yo en Pro Tools, no sé si esto a alguien le pueda servir, yo en Pro Tools digamos, los marcadores siempre les tengo como cierta, como código. Uno le puede poner como un número a cada marcador. Así Entonces punto, uno punto. exacto, entonces yo lo que hago es lo que sean intros o digamos como esas partes instrumentales que van hacia un verso nuevo, Ujú. comienzan con 1, entonces el primero que aparezca 1, 1, entonces, o el 11, entonces ya sé que si hay un intro es punto 11, punto, ta, y el enter me parece el Ujú. chiquito que está ahí Sí. en el teclado numérico. Lo mismo, entonces lo que son versos comienzan con 2, entonces 2, 1, punto 2, 1, punto 2, 2, punto 2, 3, esos son verso 1, verso 2, verso 3. Precoros, punto 3, 1, punto 3, 2. Coros, punto 4, 1, y así. Entonces uno no tiene que ir a buscar, sino que uno dice, vamos para el coro, punto 41, punto. Y uno quiere seleccionar, por ejemplo, yo le pongo al start y al end, digamos, como de la canción, 100 y 200. Entonces, cuando uno vaya a querer bouncear, uno no va y selecciona desde dónde hasta dónde, sino ya uno hace punto 100, punto, shift, punto 200, punto, y deja el shift ahí presionado y ya se selecciona toda la canción. Ta. Ahí Y quedó el entonces, shortcut ahí de... Ani Para me más de dijo, Pro Tools. perro, ¿cómo es que tú haces eso? Claro. Marica, pero es Sí, una forma chévere de usar los markers. sí, sí, sí. O Y sea, no todo el son mundo se sabe ese shortcut de que tú puedes ir a los markers con Con los números. con unos, números, sí, claro. sí. Sí, Eso es muy del mundo de la postproducción. Entonces, Sí. yo lo aprendí así en una clase como de medios. yo me acostumbré mucho a usar los markers en el control que tenía. Entonces oprimía Memory Locations y me aparecían ahí. Ujú. Sí, Entonces yo los veía y oprimía el botoncito y sabía sí. dónde iba. Pero ahorita cambié de controlador, tengo una viejita, una Command 8, y esa no tiene, no me muestra, o sea, oprimo el botón de Memory Locations y me sale Memory Locations. Entonces te evito hacer eso de los puntos y ya trabajo así ahorita. Claro, es Es mucho más brutal, es fácil. brutal. Sí, entonces, bueno, digamos, fuera de lo del tip, me parece que es increíble que uno pueda colaborar, o sea, con gente que hace exactamente lo mismo que uno, así sea reunirse a tomar café y ver cómo hace la otra persona las cosas, porque es como que la otra persona para el mismo sistema tiene como que conexiones neuronales diferentes Sí. y uno como que conecta nuevas neuronas solo viendo trabajar a la Sí, otra eso persona. pasa. O sea, si tú dejas a un man en una isla y dejas al otro en otra isla, los dos tienen que comer, los dos tienen que respirar, Total. los dos Van tienen a que sí, sobrevivir de maneras pero van a diferentes. hacerlo de Sí, maneras diferentes. Entonces es un poco lo sí, mismo lo que hablaba Oscar. Un estudio es un lugar muy aquí yo con yo y si viene sí, el total. cliente, bueno, pero entonces yo desarrollo mi forma de trabajo y cuando tienes la oportunidad de trabajar con otras personas que Sí, hacen lo mismo que tú, ves otras formas de hacer las cosas. sí, sí, sí. Digamos, y hay gente que transmite, ¿no? Entonces, había gente que hace Twitch. A veces Aníbal se pega sus twitcheadas. No, mentiras, él transmite en Instagram y uno ve cómo trabaja. Yo duré trabajando, yo hago también postproducción, Sí, entonces a veces haciendo como para obligarme a estar sentado en un turno duro de 8 o 12 horas, transmitía por Twitch y yo pasaba el link de Twitch a mis estudiantes, ¿no? Oigan, sí, voy a estar haciendo una serie y el que se quiera parchar, que llegue.
y chinos que se quedaban ahí un rato. Entonces, eso también funciona un montón, ¿no? O sea, ver no necesariamente al lado de alguien, Sí, sino ver cómo en algunos videos, porque es que sí, esas cosas no existían en mi época, güey. No, obvio que no. O sea, en la forma en la que yo estudiaba, pues no era igual. Y entonces sí, muchas cosas son invisibles. ¿Sí? Mi primer trabajo con un productor fue con Pingüi, con Jorge Holguín. sí. Ujú. Y yo me acuerdo de Jorge diciéndome, vamos al coro de la canción. Y ellos no usaban markers. Ush, Entonces yo me pasaba el Pro Tools y miraba y yo le decía, ¿dónde es el coro? Entonces el man se enojaba, pero obviamente en buena onda me decía, ahí está el coro, míralo. Y entonces él se orientaba por la forma de onda, por la densidad de la forma de onda porque si habían unas guitarras dobles, pues ahí se veía. Entonces uno aprende a leer y a ver cómo trabajan otras personas. Pero si uno se sí. encierra y si uno quiere hacer todo, en mi época era, yo te hago la grabación, la mezcla, la masterización en el MySpace, te hago Te la el subo a video YouTube. musical, todo hacía uno y uno quería quedarse así con todo. Y pues no, y entonces chévere que puedas tú, encontrando ese camino que tuviste de decir, bueno, salgo, tengo unas habilidades como músico, como songwriter, como productor y entro a entender una serie de cosas que no están haciendo que tú seas ¿cómo se llama eso? Especializado. Muchos chicos me dicen, Master, ¿y yo dónde estudio una especialización en mezcla? ¿Para qué? No. Mezcla, güey. O sea, Sí, mezcla un montón y Ajá, ahí ya, o está tu sea, especialización. ahí está tu especialización, ¿no? totalmente, Pero digamos, totalmente. el music business sí es algo que no se puede decir como aprende solo music business, ¿no? O No. sea, Sí, entonces chévere uno y las personas que nos escuchan, si están pensando en una etapa posgradual, pues es una etapa que complemente y diversifique su perfil y no que lo especialice en una cosa que solamente se construye haciendo, Ujú. sí, haciendo muchas veces. sí, sí, ¿Sí? sí, Y como total. tú dijiste, oye, quiero hacer música contigo, te voy a hacer el disco, te voy a hacer el EP, Sí, y no es trabajar gratis, porque a veces lo hemos dicho. Miguel Sí. dijo la otra vez en el episodio, no me acuerdo de quién. Dijo, regálese. Sí, es regalarse, pero no es regalarse. O sea, es invertir, es asociarse claro, con Hacer esas alguien. claro. Si no, redes. Es sí, o sea, listo, qué ganas con tener este estudio tan bacano, con estos equipos tan tremendos, si nadie sabe que estás. sí, claro, claro. Entonces, hay Incluso, que hacer eso. total. Y a mí me ha pasado, yo llevo 2 meses de que renuncié a Sync. Obviamente todavía tengo Tusa porque quería muchísimo a la gente con la que trabajaba. Me gustaban demasiadas cosas de lo que hacía, pero también a mí me pasaba esto. Yo entraba a este estudio esote a hacer tablas de Excel y me deprimía porque yo quería moverlos, todo eso, o sea, el Prender tuptec el ahí. Blackbox. Sí. Entonces, El a tuptec mí, ahí, o los sí. macros. Entonces a mí me pasó, fue que pues yo construí todo esto porque siempre fue mi sueño, o sea, desde que compré la primera tarjetica, todo, o sea, yo tengo fotos hasta que llegué a este momento y yo dije como que llegué, o sea, llegué a donde yo quería como que llegar con el estudio que soñé y ahora entonces estoy en ese punto de menos mal adquirí las habilidades o menos mal estuve como dentro de una empresa porque ya uno aprende y eso es algo que también uno no, o sea, no le enseñan en ningún lado y yo todavía ni siquiera tampoco sé bien cómo es, pero yo creo que uno sí debería conocer todo esto del mundo como de cómo funciona una sociedad, ¿no? Ante la Cámara de Comercio, que como todo el tema de la contabilidad, por lo menos en cosas muy generales, ¿no? O sea, de qué es un activo, qué es un pasivo, todo esto. Y porque esa es la vida, o sea, digamos que eso, yo pienso un montón en eso, es como que si no sabes eso para hacer tu propia cosa, te va a tocar estar debajo de alguien que sí supo cómo hacerlo, es como la ley de la vida económica. Entonces yo como que en todos estos 2 meses he estado un montón trabajando en eso, como de la marca personal, entonces que todo es del branding que ya lo tenía, pero entonces mandar a poner como todo el aviso, pues acá y toda la cosa, comenzar a trabajar en todo el tema de marca como personal Yo, vis- y yo te encontré en TikTok, por ejemplo, en tu eso, TikTok. exacto, buenísimo, qué chévere porque imagínense, vea, yo no hacía nada de TikTok y uno es como, no, es que a mí me parece, es que yo soy malo, no, pues vuélvete bueno y Ujú. hazlo porque hay que hacerlo, porque si uno quiere que la nueva gente lo encuentre a uno, uno tiene que hacerlo. Entonces yo estoy trabajando con un amigo mío de la universidad que
o sea, hicimos todos los trabajos de la universidad juntos. Y en este momento trabajar con él es como seguir haciendo trabajos de la universidad, si se siente. Entonces él en este momento es mi manager y él me está ayudando con un montón de cosas porque construir algo como, como una marca o como algo así es, o sea, solo es muy difícil. Entonces, claro, por eso existen las sociedades, por eso existe unas compañías donde existe pues gente haciendo unas y otras cosas y eventualmente pues la idea es llegar ahí, o sea, yo pues quiero como que realmente poder, claro, tener el sello y poder estar produciendo como cosas que realmente uno pueda desarrollar también desde como la oreja de ayer y decir como que este proyecto me gusta, lo voy a desarrollar y digamos eso también como que cogiendo todas las cosas que uno aprendió de marketing, de cosas legales y todo eso, poder, pum, convertir un producto en algo, pues que comience a funcionar y estamos en ese proceso, estamos trabajando con algunas artistas, en este momento estoy 100% enfocado en el pop femenino acá, entonces estamos trabajando con una chica que se llama Isabel Garcés, que ella hizo una de las voces de Encanto de Disney, otra chica también súper talentosa que estuvo en La Voz hace 10 años en el equipo de Montaner, que se llama Cata Claro, con Mila, que fue bueno, una chica, la primera que yo contacté así que ella estaba haciendo YouTube, ella sigue haciendo música, ella es especialista en hacer comunidades, tanto que ella trabaja como reclutando gente que hace contenido UGC para hacer contenido para empresas de alrededor del mundo, y ella pues también, o sea, cantautora y todo, entonces pues ella sabe cómo hacer su música y además cómo hacer el público que la consuma es una dura, o sea, uno ve los números de ella a punta de distribuir en DistroKid sin playlists ni nada y tiene mejores números que mucha gente que tiene el apoyo de mucha, digamos, de mucha maquinaria. Ujú. Entonces, pues digamos que ahí va eso, como que em, realmente yo creo que uno sí tiene que preocuparse desde el principio por comenzar a entender cómo funciona el mundo empresarial, cómo funciona, digamos, sí, como toda la parte de hacerse conocer, lo que ustedes dicen, la marca, hacer una marca fuerte que la gente, como que por lo menos si lo escucha una vez, a mí me ha pasado, digamos, alguien escucha a Pablo Matices una vez y es como que de pronto no se lo aprendió, pero después le suena si se lo vuelven como a nombrar. Ujú. Y eso yo no lo hice solo, o sea, yo contraté a gente que trabaja en eso, unas chicas súper talentosas que ya no existe pues su marca, ellas en su momento se llamaban Isla Concepto y una de esas chicas se inventó el Pablo Matices, fuimos buscando ahí como, eh, yo me llamo Juan Pablo Piedradita Mancipe y bueno, y a mí me tocó buscar otro nombre porque había una persona que se llama igualito que yo, Juan Pablo Piedradita, que además también compone, pero no compone para en mi nivel, sino ha compuesto para Fate, para CNCO, también ha sido ayer, entonces él firmó a Andy Rivera en Sony Music, entonces claro, a uno le toca también pensar muy bien en eso, como en cómo me van a conocer a mí, cómo me van a identificar y ya, y pues comenzar a trabajar en eso todo lo que uno pueda, porque a la final es eso, miren, ustedes me conocieron a mí, fue por todo ese trabajo que se ha venido haciendo. Claro. Sí. Y mira que como gracioso, en Tidal hay un Oscar Pinilla que es trompetista de Andrés Cepeda. Entonces es como, ¿qué? O sea, tú escribes como Oscar Sí, Pinilla de Tidal, no es Sí. que y salgo yo como trompetista. Pues salgo yo no, o sea, hay un señor que se llama Oscar Pinilla que es evidentemente es trompetista, pero entonces hay un homónimo ahí. Claro, sí, Sí, y yo ese, también tengo un homónimo. Mi hermano compone como guapacha y como música de fiesta tropicalonga. pero sí, bueno, sí, pero eso entonces ahí está el cambio de Juan Pablo Piedradita a a Pablo Pablo Matices. Matices, sí. Y mira que si nosotros, o si, bueno, los músicos y los artistas en general, no se apropian de eso que está diciendo Pablo, que lo dijo Diego Cáceres también y que lo hemos escuchado en muchos episodios anteriores también, como de estas personas que emprenden, es pensar, si no te apropias de esa dimensión empresarial, de esa dimensión administrativa, van a pasar dos cosas, se me ocurren dos cosas decir ahí. La primera es que vamos a reforzar ese imaginario colectivo de las personas en una sociedad donde creen que los artistas no necesitamos ganar dinero o no ganamos dinero porque somos artistas, ¿cierto? Y lo otro que puede pasar es que terminas haciendo arte desprovisto de un concepto empresarial y de un concepto
de real, ¿no? Y arte por arte, bueno, a no ser que tengas todo cubierto y que esa sea tu obra, pero yo no creo que alguien quiera hacer música solamente por hacer música y no quiera vivir de esto. Claro. Que le preguntamos a Isa, oye, ¿en qué andas? Y dijo, pues en esto, porque ¿en qué más voy a andar? O sea, Sí, yo, Sabis atizaban, digo, pues por ahí micrófonos, ¿no? si ¿Y fuera, qué más andas haciendo? Pues música, porque yo no sé hacer nada más. sí, y de esto es que voy a vivir y de esto es que, o sea, estoy en esto porque no voy a estar en nada más. Y, y está muy bueno el mensaje, Pablo, que Sí, dejas ahí, ¿no? sí, o sea, sí, finalmente uno es una empresa, así sea unipersonal, y después lo contrata alguien más, como que le compra su tiempo para que, pues uno sí pueda vivir, uno tiene necesidades, pero uno tiene que pensar mucho en eso, ¿no? Ujú. Y eso me ha gustado mucho del sello, como que poder hacer eso, ¿no? Como música por el hecho de la música, y creo que hasta uno termina haciendo las cosas que de pronto uno no haría ni porque le pagaran, cuando uno las hace como que porque es algo que le gusta demasiado hacer. Eh, entonces sí, digamos que ahí hay un montón de revueltos de cosas, pero sí, digamos que las ideas principales son, hay que preocuparse demasiado por formalizar y pensar que todo, o sea, el tiempo de uno es demasiado valioso, hay que pensar un montón en eso, calcular, o sea, cuánto uno le va a gastar, por ejemplo, si alguien le va a decir, no, vea, metas en este proyecto conmigo, saber decir no amablemente si uno realmente sabe que, pues que, no sé, que el tiempo cuesta tanto que realmente por ahí no es. Y sí, formalizar todo lo que uno pueda, su arte y su, digamos, su trabajo y darle como el lugar que es. Y, y sí, y preocuparse un montón también por como que todo el ecosistema, o sea, a los ambos lados del escritorio, todo es igual un ecosistema en conjunto, o sea, las personas que están al otro lado del escritorio comercializan lo que hacen los que están al otro lado del escritorio, entonces siento que ambos lugares deberían conocer todo lo que se pueda del otro lugar Sí, para que realmente, no sé, uno sí, pueda... que no existiera esa brecha que Sí, existe. Bueno, y devolviéndonos un poquito también a lo de la marca, como que también me parece muy importante lo que dices que, o sea, lo importante de mi marca soy yo mismo. sí, Porque yo qué le ofrezco, o sea, yo qué le estoy ofreciendo a los clientes, pues mi trabajo, o sea, yo, total, mis orejas, mi gusto musical, bueno, claro, mi composición, mis ideas. sí, Entonces, totalmente. o sea, el main carácter de la marca, pues debe ser uno. Sí, sí, total. Bueno, cambiando un poquito de Tema. tema, me gustaría, porque es que tú mencionaste algo muy chévere y fue como la cercanía a la tecnología, ¿no? Entonces tú Sí. dijiste, me gusta mucho la tecnología. ¿Cómo fue la selección de las cosas que pensaste en invertir para tu estudio? Porque Uh, tenemos el espacio y el acondicionamiento acústico, pero sí, entonces, ¿cómo es esa relación con, quiero este micrófono? Ahorita sí, fuera de grabación estábamos hablando, ustedes dos están hablando, yo estaba escuchando, Sí. aprendiendo de ustedes, estaban hablando de micros, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo es esa relación también con la tecnología y cómo aprender sí. a escuchar? Bueno, pues, a ver, yo creo que muchas de las cosas que yo compré finalmente era porque como que me llegó la oportunidad de hacer real un wishlist que yo fui armando poco a poco en los años que fui teniendo contacto con cosas. Por ejemplo, los ATCs fueron de las primeras cosas que yo dije como que me llegó la oportunidad, se dieron los ATCs. Em, Me pasó mucho, bueno, en muchas conferencias de AES, en eventos, mucha gente tenía ATCs. A mí, por ejemplo, una vez me invitó Alejo Rivera, que trabaja en el estudio Mauro Castillo, allá escuché los ATCs. Tuve un mentor de audio que se llama José Pupo, también fui, él tenía ATCs, los escuché. Y me pasó así, entonces como que, y después vi, o sea, digamos, por ejemplo, mi ídolo más grande, pues la persona por la que yo creo que yo hago esto de la parte, digamos, musical y en la búsqueda como de ser un mejor productor, es Julio Reyes. Y Julio Reyes, sus main son también unos ATCs, gente también que uno admira mucho, ¿no? A Mauricio y Andrés Torres ATCs. Entonces fue como que, bueno, ya sé qué voy a comprar. Claro, el monitoreo estuvo... Sí, Además, y no Em, solamente porque lo usan personas, sino porque lo pudiste lo, lo, escuchar. sí, lo pude claro. escuchar primero y después vi incluso Jason Joshua también ATCs. Entonces fue como que, bueno, es una señal, aquí es. Y cuando llegaron, o sea, fue como que
yo los comparé con los Focal que yo tenía en su momento sin desprestigiar Focal, sino que eran unos Focal, digamos, de gama muy baja a comparación de los ATCs. Entonces fue como, yo dije, no, me voy a quedar con ambos porque ya llevo 6 años, 7 años escuchando los Focal. Los puse juntos y fue como que, bueno, le voy a regalar los Focal a mi primo para que siga su carrera de audio. Yo quiero ser primo de Pablo Yo también, Batista. ¿dónde me inscribo? Después, bueno, digamos que hubo cosas como que, por ejemplo, a mí me marcó mucho lo que ustedes dicen, esa época de Doctor Compresor, en la época que Daniel Bustos estaba vivo, en paz descanse. El, como que los micrófonos así más azarosos que trajo en esa época fueron el 251 y el U47. Todos empezamos de Telefunken, entonces digamos que desde esa época también yendo a eventos uno los podía escuchar, ya después uno comenzaba a ver como making ofs de cosas que a uno le gustaban, Ariana Grande, pum, grabando con un 251, que John Mayer con un 47, que Adele U40, entonces ya como que todos los referentes de las voces que a uno le gustaban, pues ya uno estaba viendo cuáles eran los, digamos, los dos polos, por lo menos, donde gravitaba pues el sonido de la voz, y yo dije como que bueno, vamos a buscar es qué versiones, porque hay 1.000.000 de versiones, y Pupo fue el que me ayudó un montón como a poder como que guiarme y decir como que mira, yo te recomiendo esto, yo te recomiendo lo otro, poder escuchar shootouts de cosas que hay en internet, y uno decía como que bueno, a ciegas cuál me gusta más. Entonces ahí, bueno, ahí fue la elección del Flea y del Bock. Ya digamos que de las cadenas vocales, el 1073 fue el pre que yo siempre soñé, obviamente porque es como la cosa más clásica del universo. Ya después viendo Mix with the Masters, entonces uno veía, no sé, a este loco que mezcla a Justin Bieber. ¿Cuál fue la cadena que grabó? Ah, no, un 1073 y un TubeTech. Entonces ahí, digamos que el TubeTech también fue como uno de esos descubrimientos, ¿no? Entonces uno escucha de esas voces super pop, Mauricio y Andrés, ¿cómo es que graban? Ah, tienen también un TubeTech. Y así, entonces como que uno va mirando las cosas que le gusta, cómo suenan en la música, pues inocentemente, y uno va y mira quiénes son los que están detrás. Ya después, digamos, como que la cadena del el mix bus que yo tengo tiene como 3 componentes muy sencillos, que es como ecualización, que no sea pues transparente, porque si no entonces le pongo un fab filter. Sí. Tengo un compresor que obviamente, bueno, digamos que uno como viene estudiando, que las mesas SSL y todo eso, el primer compresor pues que uno siempre vio en el Mixbus fue el bus compresor de SSL. Yo no compré el de SSL porque lo mismo, Pupo me dijo como, hey, mira que este tiene transformadores a la salida, y además tiene este botoncito que en el sidechain pues hace que se pueda hacer un corte en los graves y de pronto no muerda tanto. Y yo, bueno, listo, tal, lo escuché, lo tenía Manny Marroquín, y yo dije, pues aquí fue, papá. Pero llegó sin transformadores por la pandemia, entonces... No. O sea, la persona a la que se lo compré, él me advirtió obviamente que fue Pilito, que fue el que me ayudó a armar casi todo el estudio, también Cuña. Y bueno, y ya como que, bueno, y el Black Box, entonces el Black Box pues muchas veces fue como que ese procesador que uno le metía muchas cosas, pues el de Plugin Alliance, y siempre me gustó mucho como la vida que daba con moverle una cosita. Sí, ya. Entonces, y digamos que digamos yo lo utilizaba, claro, en cosas en Mixbox y en la cosa de mezcla, pero para grabar ha sido maravilloso porque uno muchas veces dice, me está quedando la toma increíble, o sea, como la captura. Y llega uno y le prende el Black Box sin hacerle nada, o sea, como que en el estándar, y cambia un montón, o sea, es como que como que es como, me acuerdo mucho de Estefano cuando a veces nos decía que era como como sacarle una nata al sonido, ¿no? Me pasa un montón con eso, entonces, y uno lo puede hacer lo agresivo que quiera y distorsión en paralelo y todo, entonces a veces, por ejemplo, Ani, que ha venido a grabar acá, él le encanta la distorsión y todo, entonces él feliz tune a todos los botones full. arriba, entonces una voz y son, ¡oh, ya sí! la grabación. Y creo que eso, y ya, y bueno, las guitarras, pues lo más clásico, ¿no? Las marcas que uno siempre le gustaron,
pues la Taylor ya la tenía, pero la Les Paul, digamos, la de estudio, la Stratocaster, la Professional 2, y ya creo que el resto, bueno, ya fueron como cosas como de qué convertidor escojo. No sé, me gusta más este o me gusta más este, pero a la final, bueno, digamos que esas ya son como cosas que yo no creo que uno se levante y diga, ay, yo sueño con tener un Prism. O sea, son más cosas como de que, bueno, que voy a comprar, que me conviene más para el estudio, etc. Eh, y así fue, digamos, toda la elección de Como, los equipos. como la versatilidad, ¿no? Sí, Porque Sí. si tú tienes una Telecaster y tienes una Les Paul, o sea, a veces uno piensa y es que es obligado tener una Telecaster y una Les Paul como mínimo, ¿no? De pronto la Telecaster sería un capricho, aunque también suena muy diferente, pero sería un capricho, pero al menos tener esa diferencia entre un single coil y un humbucker, ¿sí? Y de poder entender que hay canciones que van con single coils Ajá. y hay claro, canciones que van con humbuckers. sí, Y Que el que, tono es distinto. y que sucede total. mucho en la formación. Digamos, te pregunto, Pablo, en tu formación académica, ¿qué instrumento? Creo que es piano. Pues en la Javeriana a uno sí o sí, como cualquier músico, le toca estudiar como 5 o 6 semestres de piano, Ah, si no sí, me sí, acuerdo. en el bosque son 6 semestres de teclado, ¿no? Sí. Pero, ¿el instrumento principal cuál era? No, a nosotros los ingenieros no nos pedían el instrumento principal. Digamos que a mí, pues como que para componer y para producir y todo eso, siempre me ayudó demasiado el piano. O sea, pues por todas las cosas MIDI y esto. Y yo antes de eso, pues era baterista y como que para el songwriting lo primero que hice fue La guitarra y guitarra. voz. Bueno, pero es que, mira, ahí hay un caso atípico y tal vez uno podría llegar a decir, bueno, tal vez la apuesta de decirle a un músico, escoge un instrumento principal, por mucho que tenga 6 semestres de teclado, que es un instrumento fundamental para poder entender una serie de cosas que yo no entiendo ni siquiera en la guitarra, pero es importante entender que si yo, digamos, soy músico y soy pianista y me voy a dedicar a ser productor y me voy a dedicar a toda esta parte de la producción musical, también tengo que entender qué es un single coil y qué es un humbucker. Sí, obvio. Así Sí, no sea mi instrumento. No, y sí, sí, como sí, ingeniero de grabación también, o sea, claro. yo he notado que a veces los músicos se quedan como, uy, este marica sabe, porque sabe esta mierda del tono de la guitarra, de los micrófonos de las guitarras, de Sí, los amplis, que eso también es otro planeta. claro, Sí. O claro, cuando uno claro. llega y, o sea, normalmente, no sé, mucha gente llega, pone el micrófono, sonó, listo. Sí, Marica, yo le aprendí eso a Daniel, weón, de sentarse con el baterista. Bueno, papá, ¿cómo queremos que suene esta vaina? Probemos, quitemos el parche al frente, metámosle uy, vainas, sí, saquemos, pongamos los toms. O sea, y eso es algo que yo noto por lo menos que a los bateristas les parece chévere, como que uno Claro. como ingeniero se claro. siente como listo. Pero es que si no suena bien ahí la batería, No, ¿cómo va a total. sonar bien a través de un micrófono? Ni por putas. Sí, Entonces, eso es una tarea que hay que hacer, como, listo, vamos a buscar el sonido del bombo. ¿Cómo lo queremos? Gordo, largo, corto, mucha pegada, poca pegada, ¿sí? Y eso yo les digo a los chinos, ¿no? O sea, no sé si eso se acuerda que yo decía, ¿cómo suena un parche corrugado y un parche de aceite? Uy, ¿Saben la diferencia? No. Pero obvio, eso hay, es, hay es que, un sonido totalmente hay distinto. que entenderla. Lo mismo que pegarle con la punta a la baqueta, pegarle con el culo, es otro sonido. claro, Entonces, claro, son claro. cosas que hay que tener en cuenta así no seas músico, pero es que Pero, estás haciendo música. y también, hace muchos años estaba yo todo el tiempo viendo en Sweetwater y Sí, viendo en vainas, ¿no? Entonces un amigo se queda mirando, un amigo que estudió conmigo en el colegio y él es veterinario. Y me dijo, ya deje de ver esas cosas, güey. ¿Qué mamera? ¿Usted por qué está viendo todo eso todo el tiempo? Y le dije, oiga, es mi carrera, es lo que me gusta hacer. Y me dice, yo también amo mi carrera, pero no en la calle voy a estar detrás de un perrito y un gatico cada vez que los veo. Pero es muy diferente. Entonces, sí, claro, o sea, estás leyendo, estás sí, viendo foros y sí. yo les digo a los pelados, suscríbanse a algunos canales. No, no es como suscríbanse a mi A mi podcast, no. canal. Suscríbanse a unos canales específicos, ¿sí? O sea, a Sí, mí me gusta mucho el canal que tiene Sweetwater para mirar cómo después del NAM, todos los reviews que hacen es increíble. Está el sí, de Produce Like a Pro, está el de Héctor John de audioproducción.com, Pensados, está Pensados Plays, está, o había uno buenísimo que se llamaba Soundpure, que, sí. Pure Ah, Mix. sí. uy,
Soundpure que hacía esas comparaciones entre los pres y entre Sí, las sí, imitaciones, un 1073 original NIF y una MS 1073 Uy, versus un Vintech 73 que era como el clon. sí. sí. Y comparaciones y te puedes meter a la página web y A bajar los escuchar. archivos en WAV para meterlos en tu DAW y hacer el AB. Cosas muy chéveres, pero que si uno no tiene esa disposición de poder salir de lo conocido, que es nuestro instrumento o nuestro oficio, y explorar o aventurarse a aprender o a esa parte de lo desconocido con el music business, con el audio en general, pues vamos a estar sesgados a hacer cosas que son interdisciplinares, pero que si yo no poseo el conocimiento para poderme comunicar con un músico o con un artista o con un manager, pues Ujú. va a ser difícil cruzar esa Sí. barrera bien, ¿no? Sí, 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 total. Y además uno sabe, como que no es ningún esfuerzo meterse a ver las cosas. Es como, es una obsesión. Sí, es una Y, obsesión. y uno termina, o sea, como que todo comienza por ahí, ya después uno termina por allá en foros de que el retraso de grupo de no sé qué cosas y uno termina como metido en conceptos de cosas que uno ni siquiera utiliza en la Ajá, práctica, en la pero que le práctica. parece demasiado interesante ver como que, ya, un Y tercio. ese recall de esa técnica o de ese shortcut o de eso que alguien mostró en algún lado, tu cerebro lo llama cuando estás sentado trabajando en tu estación de trabajo y Sí, tienes un problema, ¿sí? Entonces tienes un problema y no sabes cómo solucionarlo. Ah, ok, y te acuerdas de algo. Que a mí me pasó conmigo, estaba el año pasado mezclando un disco de jazz y era con Contra, sí. pero lo grabaron al mismo tiempo O sea, fue en bloque. en bloque Ok. y no lo pusieron en un booth Uf, al bajista. Entonces tenía muchos problemas ahí. Bueno, lo controlé sí. con sidechain y había una parte donde yo no tenía high-end del contra. Del contrabajo, Y llegó sí. Miguel y me dijo, haz esto. Gracias, weón. O sea, estuvo perfecto, gracias. Terminamos el asunto y hace como, no sé cuánto tiempo, por ahí, unos 2 meses estaba mezclando un vallenato y me hacía falta ese high-end y ese brillito necesario del vallenato ahí y ¿Te apliqué la acordaste técnica de la de, la técnica de técnica de, Miguel? de Miguel. Y Total. sin decir, voy a usar una compresión paralela estilo Miguel Mora. No, o sea, sin pretensiones ni nada, ¿no? Sino, este weón hizo esto y uno lo Sí. hace y ya. Y es eso, Sí, estar todo el tiempo pensando en que quiero saber, quiero conocer, quiero hacer. sí, Ujú. sí, 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 total. Creo que eso sí es fundamental para esto. Sobre todo el lado de como del audio y la producción y Sí. todo es, sí. O sea, como que uno, sí, lo hace automáticamente por default, no sé, es un llamado interno. Entonces, sí, Sí. sí, y además que a hoy en día sí que hay más, más, más y más Mm. canales y más cosas por ver. Sí, Sí. Y nunca exacto. cerrarse a aprender, o sea, Sí, siempre ser ahí una esponja total, total. de todo Sí, cuando lado, uno crea con que todo ya el aprendió mundo. todo, entonces ahí ya, Y ahí Ya ya sabes, se dedíquese a vivir de estanca. regalías. y también es, y también es muy chévere que ese recelo por el conocimiento ha desaparecido un montón. Sí. Ya la gente no es así. La gente de mi generación, o sea, te estoy hablando del 2000, yo entré a la universidad en el 2006. Entonces, entre el 2006 y el 2010 que estuve en la U, había gente que era súper celosa con las cosas. Entonces los plugins, las técnicas, yo tenía maestros que lastimosamente pues uno le decía, oiga, eso está una chimba, ¿cómo hizo ese sonido? Y se inventaban de alguna manera algo para no decirle a uno cómo lo La había verdad, hecho. sí. O la verdad, exacto. Y eso ya no existe. Entonces hay mucha gente que está dispuesto como a mostrar, no sé si tú digamos, invitas a las sesiones de mezcla a tus clientes. Sí, pues o sea, yo también intento como que desde Pablo Matices educar de todo lo que yo pueda, de que yo sepa y que a la otra persona le falte de cualquiera de los dos lados del escritorio, porque a la final eso es lo que va a hacer que a esa persona le vaya mejor y que a la final a uno le va mejor si a esa Sí. persona le va O bien. sea, le va bien, a todos nos va bien. Exacto, exacto. Y además es que mira, alguien que vea cómo más o menos tú ecualizas y comprimes algo y que no tenga la claridad de hacerlo, después de que se va de verte hacer y de entender por qué se lo explicaste y se lo mostraste, y luego Sí, vaya así una maqueta en su casa y se ecualiza y se comprime, básicamente, haciendo su maqueta, le añade valores
técnicos y de producción a las ideas que está haciendo, a ver y entender la estructura del Total. tema. Y entonces cuando llega la maqueta a ti, llega mucho mejor que la anterior Claro, y tú puedes desde una materia prima mucho más avanzada, hacer que la música llegue mucho más y crezca mucho más, ¿no? O sea, totalmente. y eso es algo lindísimo también, Sí, ¿sí? sí, 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 Y totalmente. cuando uno estudia la discografía de un músico o de un artista, se da cuenta de eso, ¿no? O sea, cada disco es mejor y es diferente, Sí. que puede que no me guste, o puede que haya un error y que cambiaron algo y se No, siente el que no cambio. simpatices con la música también puede Sí, pasar, o Pero sea, uno también tiene que aprender a valorar esas cosas. exacto. Es sí, como, sí, sí. es como, yo siempre cuento eso, ¿no? Pero Nils Fram es mi primer artista. Aníbal quedó como de quinto en el 2018, el más escuchado. Y en el segundo estaba Bad Bunny en el 2021. Y entonces hay gente que me mira y me dice, qué porquería. No, porque es que hay que escuchar otras cosas. Yo no lo escucho porque Claro. considere que es una obra maestra. O yo no voy a ver cine de superhéroes porque considere que es una obra maestra del cine contemporáneo. No, es porque hay unas cosas que hay que analizar y aprender a valorar. Esto está bien contado, esto está bien mezclado, esto está bien compuesto. Bueno, no sé. Sí, o sea, uno en esa Sí. música puede, pues, que sea discutible muchas cosas, pero uno no va a escuchar que eso suene mal. Y pensando mucho como en el uno de universitario y uno buscando como cosas nuevas, inspiradoras y todo. Sí, yo creo que pues que la gente sepa que el camino ninja de cada persona es único. Me gusta mucho hablar de eso del camino ninja porque es como que uno piensa, no sé, si la gente todavía sí se ve Naruto, pero Naruto me parece la mejor cosa para eso porque, o sea, todos tenemos como que cosas muy diferentes por donde tenemos que pasar y eso va a hacer que inevitablemente todos lleguemos a sitios muy diferentes, lo cual está muy bien porque a la final eso también nos va a permitir ser una industria como que conecta unos con otros porque todos somos muy diferentes. Y yo digo que hay una cosa como ya digamos extra musical y extra ingenieril y extra todo, que es como el corazón le va diciendo a uno, o sea, el corazón es como una brújula y por lo menos yo le he intentado hacer caso en todo lo que me diga, así suene muy loco. O sea, a mí en este momento que yo estaba como en un lugar donde era ayer y tenía pues un sueldo donde uno tiene como muchas cosas cubiertas y todo, y apuntando como a renuncia y haz lo tuyo. Y yo, no. Esa Y ya, decisión también lo hablaba un poquito Isa, ¿no? Como de, con los retos, como de, ¿y yo por qué dije que sí a esta mierda? ¿Ahora claro, qué voy a hacer? claro, Pero eso claro. mismo lo forza a uno pues, marica, Hace a unos darse días, la pela. hace unos días estaba escuchando un podcast que es una cosa que me inspiró muchísimo a hacer este también. Y en ese podcast estaban hablando con un ingeniero que tenía un estudio como en Nashville o algo así. Y trabajaba, era como ingeniero electrónico y trabajó por una compañía haciendo chips de audio para celulares, LG, no sé qué. Y bueno, el tipo como que llegó un momento en donde renunció, dejó todo y arrancó a trabajar en su estudio. Pero entonces en el nombre del episodio dice como The Golden Handcuff. O sea, como las esposas doradas o las esposas de oro. Y me parecía una analogía muy impresionante, ¿no? O sea, claro, estás en algo que te gusta, en algo que está bien, Sí, pero no dejas de estar amarrado o encadenado a algo, a sí, pesar de que esas esposas sean de oro, ¿no? Porque es que no te sí, sí, queda sí. tiempo para hacer otras cosas Claro, claro. y en algún momento hay que quitarse esas esposas de oro. Oiga, son de oro, pero me están reteniendo, ¿no? O sea, estoy muy Uy, agradecido sí. con esta situación, estoy muy feliz con esta situación, lo agradezco, crecí un montón, pero es un momento de encontrar mi camino ninja, como dice Sí, Pablo. sí, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que lo que quisiera dejarle a la persona que esté escuchando esto es que si siente señales o siente como, o sea, hay algo en su interior que lo manda hacia un sitio, haga caso y vaya allá porque ese es el lugar. O sea, o por lo menos a mí me ha pasado así, como que uno, no sé, algo en el dentro le dice, haz esto. Y mientras uno más se resista y todo, pues más, o sea, peor se va sintiendo, o sea, no sé, la vida como que lo va llevando a uno. Si el camino lo lleva a uno a donde tiene que ir, punto. Sí, entonces hay que también relajarse un poquito porque todos vimos como que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero hay Pero que mira, relajarse un poquito. sí, obviamente hay que relajarse, pero si también te relajas un montón.
No, no, no. Sí, Claro. sí, ese también, o sea, yo Sí, lo sí, entiendo. sí. Eso es más, es muy valioso ese comentario porque la gente no puede estar pensando que tiene tiempo porque todavía está joven. Ah, pero yo hasta ahora Ah, voy a no. salir. No, hay que hacerle desde el día uno, Sí, ¿sí? Desde el día uno ya, incluso desde que estoy en la U, o sea, Empezar estar a buscando, buscando, construir buscando, buscando un sí, conocimiento que, por y, ejemplo, adelante te sí, sirva. O sí. y total. aprender a encontrar ese equilibrio entre exigirse uno mucho y también relajarse uno mucho, porque si te exiges un montón no disfrutas nada, Exacto. Y ¿cierto? se enferman y Y todo. No se enferman. Exacto, te enfermas, no disfrutas, no compartes, no vives, pero si también en tu mente aparece como, la vida es una. Entonces te vas y se pasa el tiempo muy, muy tremendo. Y el ejemplo así sencillito es, ¿hace cuánto estábamos encerrados, güey? Ujú. Sí, Es que eso fue hace ya, ¿cuánto tiempo? ¿2 ¿3 años? años? 3. sí, 3 años. ¿Cierto? 2 años y medio por ahí. Sí. Y ya es un montón. Y yo le digo mucho a los pelados en la universidad, ¿no? Y es como, ¿hace cuánto estaba usted en el colegio? Y los chinos son como, uy, sí. Hace nada estábamos en el colegio, en el descanso, y ya soy profesional. Me siento muy viejo. Exactamente. Entonces, es eso. Pablo, qué chévere toda la. Sí, muy chévere toda tu historia. No, pues bacano. Gracias a ustedes por interesarse en escucharla. Ojalá que las personas que te escuchen acá y bueno, también te estén siguiendo en TikTok y descubran como lo que haces, puedan acercarse a ti, a compartir Claro. contigo, a aprender de ti y a trabajar contigo, Sí, ¿no? no lo que necesiten, claro, ahí estoy en todo lado, aparezco como @Pablo Matices, así como suena como la pintura Matices. Y como Pablo Picasso, Como- 2 pintores. Y no, obviamente me pueden escribir si quieren venir a conocer el estudio, si quieren solo hablar de la vida, lo que quieran, pues ahí Genial. estamos. Me parece súper bacano este espacio, los felicito por el podcast, me parece súper chévere. Nada, pues también espero que sigan muchísimo este y los siguientes episodios y también vean si no han visto los anteriores. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, recuerden que a Miguel Mora lo pueden encontrar como @Miguel Mora va, a Susana Cifuentes como @Susay_CS y a mí me pueden encontrar como Oscar Pinilla_R en Instagram. Y bueno, dimos los Instagram, que es como la red social como más importante ahorita en este mundo, pues como de la hoja de vida y de los perfiles. En el podcast Resonante lo pueden seguir en @el podcast Resonante y pueden consultar alguna información o algunas cositas que hemos hecho en www.resonancia.com.co. Queremos agradecer a la Universitaria Agustiniana por haber ayudado a la realización de este episodio y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.